Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Efesios para que se ubiquen en ella, ¿sí? Estamos en el capítulo 6 y concretamente vamos a revisar el día de hoy un solo versículo, menos que un versículo, la mitad de ese versículo. Va a ser Efesios 6:14, ¿sí? Para registro, 9 de mayo del 2021. La enseñanza se ha denominado viviendo una vida de verdadera justicia y santidad. Viviendo una vida de verdadera justicia y santidad. Hemos visto al estudiar la epístola que estamos comentando de Pablo a los Efesios, cómo se describe en el capítulo 6, en los versículos 11 y 12, que se libra una gran guerra entre Dios y sus ángeles por un lado y Satanás y sus huestes por otro. Hay comentaristas que dicen que no hay guerra humana que hayamos tenido conciencia que sea con consecuencias tan graves como esta. Nosotros como cristianos estamos involucrados y somos atacados por esas acechanzas del diablo. El enemigo de Dios es nuestro enemigo y por eso se nos dice en el versículo 12 del capítulo que estamos refiriendo, del 6, que no es una lucha contra sangre y carne. Es una lucha que no podemos librarla en nuestras fuerzas y eso nos tiene que quedar claro a todos nosotros. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5, yo se los digo, les voy a decir cuándo vamos a ir a algunos versículos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta batalla es la batalla del Señor, es la batalla de Dios. Solo puede ser peleada, y lo hemos visto, en el poder de Dios, con la armadura de Dios. Los ataques son muchos del enemigo y tenemos que conocerlos, tenemos que estar preparados. Trata de impugnar el carácter y la credibilidad de Dios, empezando por ahí. Nuestra fortaleza es grande, la fortaleza del creyente es grande al confiar en Dios. Por eso el objetivo de Satanás es hacer que desconfiemos de Dios. Nos tienta para que dudemos de la voluntad de Dios, que dudemos de los motivos, de los propósitos que tiene para con nosotros. Nos quiere convencer de que Dios no es digno de confianza, hacernos negar la palabra de Dios y que creamos que Él nos miente. Genera entonces un ataque a la veracidad y a la suficiencia de las Escrituras. Trata de deslucir la victoria presente y lo hace generando problemas, dificultades en el día a día del creyente. Y nos tienta para que abandonemos la obediencia de sus mandatos y del llamado de Dios. Una de las tácticas de Satanás es la persecución. Hay creyentes que han pagado con su propia vida lo que implica esta guerra. Y también este enemigo invierte para descontrolarnos su forma de operar. Y entonces, en lugar de dificultar la vida del creyente, la hace más fácil. Ya que sin penas es fácil que como creyentes nos vayamos a un lado y dejemos la dependencia del Señor, la providencia del Señor. El cristianismo casi siempre carece de poder cuando se vuelve una alternativa de vida aceptable. ¿Qué eres? Cristiano. Y la vida no refleja lo que estamos diciendo. Otro ataque de Satanás es la confusión y la falsedad doctrinal. Sin la palabra de Dios
definitivamente que somos presa fácil de ideas erróneas acerca de lo que Dios tiene para nosotros y nos dice en su palabra, tales como la misma salvación, la santificación, el cielo, el infierno. Hay iglesias que ni siquiera se hablan de ello en ellas. Si tenemos confusión en cuanto a la palabra de Dios, definitivamente no seremos efectivos en el servicio al Señor. Efesios 4:14 nos dice: seremos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Lo hemos visto. El engaño de Satanás entonces es hacer creer que nunca entenderemos la Biblia y que ésta no es suficiente. Fuerte suena, pero siendo ovejas de pastores falsos del ejército de Satanás, el ataque de Satanás va dirigido a la propia iglesia para debilitar su obra. Satanás ataca a los creyentes ocasionando divisiones dentro de la misma iglesia. El Señor oró por ello con insistencia en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A eso somos llamados, y con tristeza vemos las divisiones que se dan en la iglesia donde el enemigo está trabajando. Y nos manda como cristianos que haya siempre entre nosotros reconciliación rápida, resuelta, sin resentimientos. ¿Sí? Pablo dice en Efesios 4:3 de la epístola que hemos estado estudiando: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A eso somos llamados. Satanás sabe que el cuerpo santo, que es la iglesia, que el mismo Efesios nos lo reveló, debe trabajar unido, y por eso los ataca para que no sean productivos. Satanás trata de persuadir al creyente para que confíe en sus propios recursos. Eso lo vemos muy seguido. Llega el momento que al creyente se le facilita apoyarse, y ojo, para que no haya confusión, en el conocimiento de la palabra, mas no en el que da esa palabra, en el dueño de esa palabra, el que la hace efectiva, que es Dios mismo, Jesucristo, en Él y por Él. Cuando no somos obedientes al Espíritu de Dios, generamos nuestra caída en creyentes, definitivamente. Caemos en las garras de este enemigo cuando jugamos en el terreno, nos metemos donde está, confiando en nuestro entendimiento. Y entonces Satanás ataca tratando de llevar al creyente a la hipocresía. Fuerte también suena esto, llenando iglesias con incrédulos religiosos y creyentes que viven vidas de desobediencia con máscaras de piedad. Hoy vamos a ver Satanás nos seduce para que nos conformemos a los moldes del mundo y busquemos y nos estemos a ese materialismo que mueve al mundo, que vayamos en el sentido del mundo. Y por eso Juan nos dice, primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el ataque de este enemigo feroz, tremendo, uno que abarca todo casi de lo que hemos indicado, es que busca que los creyentes seamos desobedientes de la palabra de Dios, que seamos infieles, inmorales, que seamos mentirosos y que nos odiemos los unos a los otros. Estamos hablando de creyentes. Que seamos codiciosos. Para defendernos entonces de estos ataques, no nos basta con saber cómo opera el enemigo, sino que nuestra defensa, ojo subrayado, defensa, no ataque, debe estar
en la provisión de Dios para esta batalla. La batalla es de Él. Él es el que nos provee lo que ocupamos y estamos viendo por eso las piezas de la armadura. Pablo nos dice ya entonces en el capítulo en el que estamos, y van al 6:13. Es 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar la armadura de Dios. Debemos ponernos todas las piezas de la armadura. Una parte no es suficiente. Ya hemos visto, porque nos lo han señalado y lo vamos a ver ahorita cuáles son esas piezas. Debemos ponernos toda la armadura de Dios en todo momento. No solamente decir, ahorita ya llego a casa, me la quito, estoy tranquilo aquí, estoy seguro. En todo momento. Efesios 6 del 14 al 17 son los versículos que en su momento vamos a leer ahorita para que sean base de lo que vamos a estar planteando. Vayan entonces a Efesios 6 del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos versículos nos están hablando de 7 piezas de la armadura: el cinto de la verdad que ya vimos, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y son 6, y la número 7 es la oración. Es con esta armadura de Dios que somos equipados de una manera perfecta. Perfectamente somos equipados con esta armadura para estar firmes, nos dice uno de los versículos, 2 de los versículos que vimos, y salir con éxito de los ataques del enemigo. Salir con éxito. La semana pasada dijimos, se nos presentó el cinto de la verdad. Hoy vamos a ver la coraza de justicia, y la vamos a ver en 3 puntos. Vamos a tocar la justicia personal, la justicia imputada y la justicia práctica. La justicia personal, nuestra propia justicia, que vamos a ver que no es justicia. Justicia imputada, la justicia de Cristo que se nos ha dado, y la que es la base de esta coraza, la justicia práctica. Que vivamos la justicia de Cristo que se nos ha dado. Estos son los puntos que vamos a ver. Entonces vamos a orar que sea el Espíritu del Señor que guíe esta plática. Padre, te pido, Señor, que pongas palabra tuya en mi boca a través de tu Espíritu. Quita todo entendimiento para que esta palabra que se va a presentar, Señor, verdaderamente quede en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Zoom, Señor. Padre, que verdaderamente podamos meditar, porque es un llamado, es una alarma que tú nos estás dando en estos versículos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú eres el que tiene el punto de partida y el punto de llegada en cuanto a esta batalla, y nosotros tenemos garantizado, como tu palabra lo dice, ese éxito porque es tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Entonces, veamos esto. ¿Cuál es la justicia de la que está hablando Pablo en esta pieza de la armadura? Justicia personal,
justicia imputada o justicia práctica. En Efesios, Pablo ya nos ha dicho que es del poder y el recurso de los cristianos para la guerra contra Satanás, todo viene del Señor. Esta guerra, ¿sí?, nos advierte que no va a ser fácil, no es una guerra fácil, no será fácil vivir la vida cristiana en un sentido distinto del rumbo que el mundo lleva. Y eso lo hemos visto en otras partes que hemos estudiado de la palabra de Dios. Nos dice en los versículos que ya leímos, ¿sí?, el planteamiento de fondo de qué implica estar firme, qué implica estar equipados, pero fundamentalmente todo esto no es por nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios. Hemos visto ya lo que señalábamos, que el enemigo tiene un plan de ataque, su estrategia, que nos los dice en los versículos 11 y 13. Vestidos de toda la armadura de Dios y vamos a ser victoriosos, se nos está diciendo ahí. La expresión toda la armadura del versículo 13 traduce la palabra griega panoplia, que significa la armadura completa de un soldado bien pertrechado. Aunque aquí lo que se enfatiza es que tiene un origen divino esa armadura, más que lo completo de la vestimenta. Eso es lo que nos tiene que ir dando sentido al entendimiento nuestro, porque vayamos siguiendo lo que el Señor nos está presentando. Se hace énfasis al origen de esta armadura, un origen completamente divino. Lo importante es que este equipo es forjado y provisto por Dios. Es trascendental este pasaje para nosotros. Podemos leerlo rápidamente y no detenernos en lo que implica la trascendencia de este pasaje. Es una guerra peleada día tras día, no en ciertos momentos, no cuando en un momento dado un ejército es llamado a un punto y ahí, no, todos los días es esta guerra del enemigo, todos los días. Así entonces, todos los recursos intelectuales y espirituales que tenemos y el poder de Dios son por medio de la presencia del Espíritu del Señor que podemos llevar a cabo esta defensa. Como creyentes, lo podemos dejar a un lado. Podemos dejar a un lado esa armadura y a partir de ahí viene un sentido de pérdida de la batalla, pero pérdida nuestra, y vamos a ver por qué. Debemos aprender a estar listos para que podamos tener la victoria que Dios tiene para nosotros. Es una victoria que Dios tiene para nosotros. William Gurnall, un teólogo inglés que tiene un libro precioso en cuanto a todo lo que es la armadura, refiriéndose a la armadura de Dios, la describe y escribe así, y lo vamos a citar tal cual. En el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas gloriosas. Pero aquí ellas, a saber, las piezas especificadas de la armadura, deben usarse noche y día. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. De otra manera, no seremos verdaderos soldados de Cristo. Con esta armadura debemos estar firmes, atentos y nunca relajar nuestra vigilancia, porque el momento en el que Santo duerme es el momento en que Satanás lo tienta. Cualquier mosca desearía atreverse a subir sobre un león dormido. Veamos entonces nuestro texto que estamos estudiando. Vestidos con la coraza de justicia. Capítulo 6, versículo 14, última parte. Los soldados romanos tenían a esta pieza como algo imprescindible, ¿sí? No entrarían a una batalla sin ella. Nada que ver, nada que comparar, pero es como un jugador de fútbol americano. Ningún jugador de fútbol americano entra a un partido sin su casco, sin las sombreras y toda la protección que tiene.
Es una pieza sólida, ajustada al cuerpo, sin mangas, para dejar en movimiento libre los brazos, y cubría todo el torso, todo el tronco del cuerpo humano. La batalla que se gestaba en aquel entonces eran de cuerpo a cuerpo, de mano a mano en un momento dado. Ocupaba esa libertad de movimiento. La función de la pieza: proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Para los judíos de esa época, en ese contexto, su pensamiento en cuanto al corazón, representaba la mente y la voluntad de la persona. Las entrañas o vísceras eran para ellos como la base de las emociones, ¿sí?, de los sentimientos. Así entonces, las emociones y la mente son las áreas que Satanás ataca. Usando esta coraza, el creyente está protegido de ciertos ataques. Como creyentes, tenemos que ponernos esto para ganar. Simbólicamente, el corazón representa la mente, y ahí está el ataque del enemigo. La Biblia dice: como en su pensamiento en su corazón, tal es él, porque del corazón salen los malos pensamientos. Es en el corazón el área del pensamiento de la vida de la persona. En términos hebreos, ya señalábamos, corazón significa mente. ¿Y qué dice la palabra? Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. El pensamiento está asociado al corazón. Las entrañas se asocian con los sentimientos. El corazón entonces significa el proceso de pensamiento, y las entrañas se refieren a las emociones, nuestras reacciones. Y ahí la importancia y por qué el enemigo tiene esas áreas como específicas, prioritarias para su ataque. Satanás quiere atacar al creyente, y atacar es verdaderamente estar encima de él, ¿sí? Sus pensamientos, sus emociones, la manera en que piensa y siente, la manera en que responde emocionalmente. No lo quise decir así. Ahí está una reacción. El contexto de las tentaciones de Satanás en un mundo caído, con un ambiente pecaminoso, su objetivo del enemigo es entonces generar malos pensamientos y que nuestras emociones estén equivocadas. Y estamos hablando ¿de quién? De creyentes. No estamos hablando de personas que no conozcan de la palabra de Dios, de impíos. Su prioridad entonces es obscurecer la mente, confundir las emociones, ¿sí?, doctrinas falsas, información falsas, ¿sí?, que nos desviemos, que nos confundamos en un momento dado. Luego entonces las emociones las confunde para que en su momento nuestros afectos, nuestras metas, nuestros compromisos se vean viciados. Y si eso está viciado, nuestro día a día está viciado, nuestra vida cristiana está viciada. Entonces su palabra es sacar, su objetivo es sacar de nuestra mente la palabra de Dios, ¿sí? La palabra, para que ésta no pueda generar lo que nos da. Cada vez que tú estás ante el Señor en la mañana orando, revisando su palabra, vas a tener dificultades en ese día, pero ya tienes la guía del Espíritu en cuanto a respuestas para esas circunstancias. ¿Y qué hace el enemigo? Sacar esa palabra y meter acciones y pensamientos malos, por medio de las cuales, y esto es muy importante, vicia la vida genuina que debemos vivir en obediencia a los mandatos de Dios, con inmoralidades, codicias, envidias y odio. Ahí está la prioridad del enemigo: viciar esa vida genuina que viene definitivamente de la obediencia de la palabra a Dios. El punto es llevarnos a un ejercicio de vida en la que no se tenga vergüenza por pecar. Que cuando estemos en pecado
no lo confesemos para no ser perdonados. Entonces imagínate hacia dónde va esa desviación. Busca que el creyente deje de tener remordimiento por su pecado y lo sienta suyo sin ser limpiado. Destruye la conciencia del creyente. Hemos ya escuchado, la cauteriza. Y es entonces cuando el creyente deja de hacer lo que debe hacer y hace lo que no debe de hacer. No es un juego de palabras. Deja de hacer lo que debe hacer y, desviado ya con esos ataques, hace lo que no debe de hacer, ¿sí? Y además lo lleva a que no se sienta culpable por ello. Todo este ataque en esta área vital es la base, así que la protección contra este operar del enemigo en la batalla espiritual es la coraza de justicia. Qué tremendos todos los ataques, y por señalar algunos vimos, ¿verdad? Ya también en otras pláticas los habían presentado. Entonces, contra estos ataques, la defensa exitosa, porque somos llamados a esa victoria, es la coraza de justicia. Pablo nos dice que el creyente es protegido por la justicia. Debemos de tomar la justicia, envolvernos en ella todo nuestro cuerpo. La coraza, si bien decíamos que en aquel entonces significando lo que era para el soldado romano, pero para nosotros es todo, ¿sí? La mente, las emociones. Así como se cubrían los soldados romanos con la coraza, nosotros debemos de cubrirnos con esa coraza de justicia. Si se protegen los pensamientos y los sentimientos, el creyente será invulnerable a Satanás. Invulnerable. Una palabra muy escuchada ahora en todas estas situaciones que hemos vivido de la pandemia, los vulnerables en un momento dado. Aquí, si te pones la coraza de la justicia que vamos a tratar, vas a ser invulnerable a esos ataques. Por eso la batalla está garantizada en cuanto al éxito, porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios, guiados por su Espíritu. Entonces, ¿cuál es esa justicia a la que se refiere Pablo? La personal, la imputada, la práctica. Queda fuera de toda contemplación al hablar de justicia aquí en este versículo que es nuestro estudio de esta tarde, que pensemos que Pablo está considerando aquí que es la autojustificación de la persona, ya que esta no es justicia, lo decíamos, ¿sí? Es pecado, ¿sí? No es justicia en lo más absoluto, la justicia propia, la autojustificación. Hay gran cantidad de cristianos que se visten con su propio carácter, con su conducta, con sus logros. Creen que son buenas personas, no sé si lo han escuchado. Y eso es lo que Satanás hace que piensen así. La meta definitiva de Satanás es llevar al hombre al infierno, evitando que vaya con Dios, poblar el infierno. Eso es lo que Satanás hace. Luego entonces, hay personas que en su postura dicen: mi propia justicia será suficiente para prevenir eso. No necesito a Dios para defenderme. Creen que son tan buenas y hacen a un lado lo que Dios provee. Y lo que generan, ¿qué es entonces? Un legalismo religioso, y lo peor de todo es que piensan que con ello además agradan a Dios. Y sabemos nosotros hacia dónde viene la siguiente referencia de quién vamos a hablar. Los fariseos en el tiempo de Jesucristo eran así. En su momento, ese ropaje que es justicia propia, digna de todo desprecio, no protege de ninguna manera al creyente, pero sí provee a Satanás, que le da un arma ya lista para usarla, para disparar en un momento dado, ¿sí? Eso es lo que hace Satanás. Pensaban los fariseos que podían llegar al cielo, y por eso Mateo en 5:20, nuestro Señor Jesucristo dice: porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Definitivamente ellos creían que lo que tenían y hacían era suficiente. Su pensamiento era erróneo, no eran lo suficientemente buenos. Nos lo dice Efesios 2:8. Vayan atrasito ahí del capítulo donde estamos, Efesios 2:8, ¿sí? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, ¿de quién es el don? De Dios. No lo pueden hacer, y ellos pensaban que sí lo podían hacer. Y tenemos religiosos así en las iglesias. En Lucas 18 por eso se nos presenta una parábola, ¿sí?, que todos conocemos, donde había un hombre que pensaba que por sus obras y por su bondad él era diferente. La autojustificación, fíjense lo que vamos a señalar aquí, la autojustificación, esa justicia propia, que no es justicia, mantiene a un creyente igual de alejado del poder y la comunión con Dios que a un incrédulo del reino de Dios, ¿sí? Hay personas así. Fuera del cristianismo, todo sistema religioso tiene su base en la consideración de que el hombre es bueno, autosuficiente, que él lo puede hacer por obras. Y ahí está la parábola entonces que precisábamos en Lucas 18, del 9 al 14, en un momento dado. Este hombre se hacía distinto a los demás. Estaba orándole a Dios y le decía: gracias porque soy distinto a esos ladrones, esos injustos, en esos adúlteros, más en cuanto a ese publicano que está ahí en un momento dado. Él decía lo que hacía por sus obras, ¿sí? Se hacía distinto porque decía que daba su diezmo siempre, que hacía ayunos 2 veces a la semana, siendo que en aquel entonces, en el contexto, era un ayuno anual en un momento dado. Daba gracias por ser tan bueno. Su pensamiento era que él podía lograrlo por su propia fuerza. ¿Y el publicano qué dice? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces Jesús responde ante esta situación, esa autojusticia y esa jactancia de este hombre: os digo que éste descendió a su casa justificado. Obviamente está hablando del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabemos que justificado es hecho justo, ¿sí?, que es de lo que vamos a hablar, de la segunda justicia, esa que sí nos es imputada. No fue justo el que pensaba que podía hacerlo por sí mismo, el fariseo. Fue hecho justo, Jesús lo dijo, el hombre que sabía que no podía hacerlo. Por eso los versículos previo al texto que estamos estudiando se nos dice que es en el poder de Dios que esta armadura funciona y que nos es provista por el Señor. El que piense que puede hacerlo por sí mismo, su justicia personal no sirve y no va a tener la coraza de justicia de la que estamos hablando. Isaías 64:6, si van a Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es nuestra propia justicia? ¿Qué es? No es más que un trapo de inmundicia. ¿Y qué es eso? Eso es lo mejor que tenemos. Imagínate. Hay quienes se engañan pensando que pueden llegar al cielo entonces por esa propia fuerza, por sí mismos. Y entonces Pablo nos lo dice en Romanos 3:10 para ubicar ese pensamiento erróneo que decimos que definitivamente en lo más absoluto no es justicia. No hay justo ni qué, ni aún uno. Al que piensa que sí
La palabra le vuelve a decir, ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quienes hagan lo bueno, no hay ni siquiera uno, para que no quedara uno que pudiera decir, yo sí. En el versículo 19 de ese capítulo se nos dice, para que toda boca sea silenciada y el mundo entero sea culpable delante de Dios. Y el versículo 23 completa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en su momento, la justicia personal no es la coraza de justicia. Primer punto que señalamos. Seremos presa de los ataques del enemigo, ¿sí?, si tratamos de cubrirnos con lo que no es justicia. Pablo nos da la clave en Filipenses 3. Vayan a Filipenses 3, que ahí vamos a estar viendo unos versículos. No vamos a profundizar porque en su momento no es el punto de la plática. Pero en Filipenses 3, Pablo se ve a sí mismo en cuanto a su justicia personal. Obviamente, antes de que él tuviera la revelación de cuando Cristo, ¿sí?, tiene el llamado para él. En el versículo 4 dice, aunque yo mismo podría tener confianza aún en la cárcel. Obviamente nos está diciendo, si la justicia personal fuera posible al ser lo suficientemente bueno, yo podría entrar al reino de Dios y le ganaría a la mayoría de todos estos. Lo que estaba diciendo el fariseo, ¿no? En los versículos 5 y 6 nos da las razones de ello. ¿Por qué dice? Y son las que le llaman los 7 elementos del pedreguí de Pablo bajo la ley. ¿Por qué él era mejor que todos ellos? Mas en el versículo 7, ubíquense en el versículo 7, dice la palabra clave. Pero, y ese pero sabemos que en la palabra significa un contraste contra todo lo que se está señalando y qué es lo que se quiere dejar vivo en el corazón de nosotros. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Su pedigrí lo deja a un lado, todo lo que para él era ganancia, definitivamente ya no sirve. Todo lo estima como perdido, no significa nada, es inútil para Pablo. Y en el versículo 8 de ese capítulo donde ustedes están, dice, en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nos habla del incomparable valor de conocer a Cristo. El incomparable valor de conocer a Cristo. Ahí la importancia del estudio que estamos haciendo ahora los jueves, de conocer, ¿sí?, los atributos de Dios. Nos da la clave en el versículo 9, donde están ubicados. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya estamos aterrizando a la perfecta justicia y única. Reconoce que su justicia propia no sirve, es inútil. Él debe tener la justicia de Dios, la cual es por la fe en Cristo. Tan claro como es, no hay más, ¿sí? En nuestra conversión como cristianos, nos aferramos a la mano de Dios mediante Jesucristo. En cuanto a la justicia de Cristo nos es imputada, Dios nos viste en la justicia de Cristo. Vuelvo a decirlo, cuando la justicia de Cristo nos es imputada, Dios nos viste con la justicia de Cristo. Nos coloca como creyentes la vestimenta de santidad absoluta de Cristo. Por eso es que en Él ya no nos ve a nosotros, en ese velo que pone sobre nosotros, ve a Cristo. Cuando Dios ve al creyente desde ese momento y por la eternidad, ve la justicia de Cristo.
No te está viendo a ti, no me está viendo a mí. Ve la justicia de Cristo. Por eso Corintios 5:21, 2 de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dios coloca el velo sobre el creyente y lo ve tan justo como Cristo. Tremendo, ¿verdad? Amén. Es la llamada justicia imputada, el segundo punto que referíamos, que tampoco es a la que se refiere el texto que estamos estudiando. Las transgresiones nuestras, Dios no las ve. ¿Por qué? Porque ya estamos vestidos en la justicia de Cristo. No ve nuestras transgresiones. La justicia de Dios concedida en la salvación del creyente, esa es la base de la coraza de justicia de la que se está hablando. Es la base, pero no es la coraza. Y es que debemos ir entonces adelante. Y en Filipenses, en el versículo 10, se nos dice: reconoce que tiene justicia imputada, que la justicia de Dios en Cristo es de él, del creyente. Y dice: tengo que seguir adelante, tengo que dar un paso más, a fin de conocerle, a fin de conocerle. ¿Qué es eso? Una cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito? Poder conocer, ¿sí? Poderlo conocer, a fin de conocerle, es una cláusula para que podamos conocerle. El poder de su resurrección, la comunión de sus padecimientos, siendo conformados a su muerte. Continúa en el versículo 12, de donde estamos ahí ubicados. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice. Yo sigo, tengo que seguir. Y en el versículo 13 dice: no considero haberlo alcanzado, pero prosigo. Y en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos dice: tengo imputada la justicia de Cristo, pero todavía progreso, todavía tengo deseos de algo más. No quiere decir esto que no sea suficiente, sino que a eso somos llevados por el propio Espíritu de Dios. La justicia imputada es solo aquello que hace que la justicia práctica sea posible. Y esa es la justicia de la que sí habla el texto que estamos estudiando, capítulo 6, 14, última parte, ¿sí? La coraza de justicia. Y lo repito, la justicia imputada es solo aquello que hace que la justicia práctica sea posible. Escuchen, sea posible, no necesariamente una realidad, porque somos vestidos de la armadura de Dios. Eso no es de nosotros, es de Dios. El origen es divino, lo decíamos. Pero sí, usar la armadura ya es de nosotros, y por eso es bien importante aquí. Hace posible que esa justicia la pongamos en la práctica, pero no es una realidad, y vamos a ver. Así entonces, cuando somos salvos, se nos dio la justicia de Jesucristo, ya quedó claro, que nos cubre por toda la eternidad. Mas para vivir la vida que gana la batalla sobre Satanás, es que debemos aplicar los principios justos, disponibles para nosotros en esta justicia, el asunto de nuestra vida diaria. Toda nuestra vida diaria. Por eso el teólogo decía que esta armadura, de mañana, de tarde, de noche, cuando duermes en un momento dado, y vamos a cerrar cuando veamos el final de esta plática, ¿sí? A derecha e izquierda, porque los ataques están por todos lados. Disponible para nosotros en esta justicia, ¿sí? En todo momento. Esta justicia se refiere entonces a la justicia por imputación, la que nos es dada por Cristo. Y el uso de esta justicia en el ejercicio de la vida diaria es el versículo que estamos estudiando, que es, como ya vimos entonces, esta justicia imputada es la justicia perfecta, aplicada por Dios en la cuenta de la vida del creyente al momento en que está depositado, en que éste deposita su fe en Cristo. Hay cristianos
duro, que creen que al tener la justicia imputada de Cristo, ya no importa nada. Ya no importa lo que hagan, lo que digan, lo que piensen. Al estar cubiertos de la justicia de Jesucristo, ¿sí?, dicen, no me va a ocurrir nada. El estar cubiertos de la justicia de Jesucristo no garantiza que podamos vivir en todo momento como debiéramos. ¿Sí se ve entonces cuando decíamos anteriormente, ¿sí?, que nos imputan la justicia, la única, la perfecta, y el ejercicio de esta justicia, que es el tipo, el modo de vida que debo de tener, en su momento, dice aquí, ¿sí?, el estar cubiertos en la justicia de Jesucristo no garantiza que podamos vivir tal como debiéramos hacerlo. Nos garantiza que, sí nos garantiza que podemos hacerlos. Sí nos garantiza que podemos hacerlo. Lo que nos lleva a considerar que hay una diferencia entre posición y práctica. La posición que tenemos en Cristo y por Él, en cuanto a Dios, ¿sí?, y la práctica de esa justicia que se nos ha imputado. Si vamos agarrados de la mano en este punto, es bien importante, ¿sí? No garantiza que podemos. Nos lleva entonces a considerar la diferencia entre posición y práctica. La posición está segura para siempre, indiscutible, pero no así la práctica. Y es aquí donde Pablo enseña que se nos ha dado la justicia de Dios, pero no se ha llegado al máximo nivel. Por ello tenemos Filipenses 2:12. Vayan a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por ello debo ocuparme de mi salvación para que pueda hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Debo ocuparme de mi salvación para que pueda hacer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y aquí llegamos entonces, ahora sí, a la coraza de justicia del 6:14, última parte de este versículo. Nos ponemos la coraza cuando estamos viviendo una vida justa y santa, que es el nombre que se dio a la enseñanza. Nos ponemos la coraza cuando tu vida está ejerciéndose verdaderamente en forma genuina bajo un concepto de justicia y santidad al que somos llamados. Cristo es el que le da seguimiento desde luego a esta justicia, a este aspecto práctico de esta justicia que nos es imputado, ¿sí? Tenemos que usarla. El cristiano puede vivir una vida justa con decisiones diarias, momento a momento. ¿Y esto qué es? ¿Es fácil? No es fácil. Por eso la palabra, los versículos anteriores al versículo que estamos estudiando, ¿qué nos dice? Que la armadura es para que estemos firmes. Y vamos a ver lo que significa cuando estén presentando el calzado del evangelio en un momento dado, ¿sí? Casi van a hacer referencia de calzado de todo terreno, como el creyente debe estar firme para no ser movido en un momento dado, ¿sí? Con decisiones diarias, momento a momento. Es así como la justicia práctica se viste de la armadura. El premio, ¿cuál es el premio de ponernos esta justicia, esta coraza, de vivirla día a día en el ejercicio de todo lo que nos acontezca? Es precioso esto. ¿Cuál es el premio? El premio es la semejanza a Cristo. Cada día esa santidad progresiva de la que somos a través de la palabra nos lleva a esa semejanza con nuestro Señor. Que la justicia práctica esté al mismo nivel de nuestra justicia posicional. La posicional está garantizada y para siempre. La justicia práctica que ejercemos debe estar al mismo nivel, y estás entonces siendo moldeado de nueva cuenta, ¿sí? ¿A quién? ¿Para quién estamos siendo moldeados? Para Cristo, ¿sí? En su momento, la vida santa es la coraza.
La vida santa es la coraza. Y somos llamados a ser ¿qué? Ser santos. El Señor nos dice, ser santos porque yo soy santo, ¿sí? Es así como la justicia imputada hace posible la justicia práctica. Definitivamente, no hay otra forma de verlo. Mas es la obediencia, ojo, al Señor la que hace que la justicia práctica sea una realidad. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? A lo que Él tiene en sus mandatos, en la palabra. Debemos de conocer la palabra para ser obedientes en un momento dado. Debemos destacar, Pablo se gloriaba en su justicia imputada, que solo es concedida por la gracia salvadora de Dios. Pablo se gloriaba. ¿Qué es eso? Destacamos que se gloriaba de su justicia imputada, contrario a la jactancia, ¿sí? A la jactancia de muchos cristianos. Se pueden jactar de que están conociendo una doctrina santa, que están haciendo un conocimiento mayúsculo de la palabra de Dios, y no que esto no sea bueno, claro que es la base de todo, pero ¿qué tiene que haber? Un reflejo de la belleza del evangelio en la vida de la persona. Si no se ve ese reflejo en el ejercicio práctico de la justicia imputada, definitivamente es jactancia lo que la persona está haciendo. No se preocupan por lo que piensan ni por lo que hablan. Dicen, mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa con ellos? Están expuestos a todos los ataques que señalamos, y no son todos. Por rescatar algunos fueron los que indicamos en un momento dado, ¿sí? Y entonces en Romanos 6, ¿sí?, Pablo impugna este argumento antibíblico, y es lo que nos dice, ¿sí? Vayan a Romanos 6, versículos 1 y 2, y del 11 al 13. ¿Qué nos dice Pablo? Para refutar lo que estos están presentando, dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumento de justicia si aplicamos la justicia imputada en el ejercicio diario de nuestra vida. Cristo murió para salvarnos de todos los aspectos del pecado. Vestirnos con la coraza de justicia significa vivir en obediencia diaria, momento a momento, conforme damos gloria y honra al Padre Celestial. Es pues la coraza de justicia una vida de santidad. Y todo está relacionado de lo que hemos visto, ¿sí? La vida en santidad para la cual Dios nos provee sus normas, sus mandatos y el poder, sin los cuales y sin el cual sería imposible para nosotros. Nos quedaríamos en el nivel de lo que no es justicia, de la autojustificación. Obviamente no en el segundo de la justicia imputada, porque esa es la que se nos da en el momento que se abona a nuestras cuentas, cuando somos objeto de la salvación, somos hechos justos, lo que decíamos. La vida en santidad para la cual nos dio provee la norma y el poder. La vida en santidad para la cual nosotros debemos proveer nuestra acción voluntaria.
Una vida de santidad donde debemos proveer, ¿qué? Y ahí está nuestra participación, nuestro aspecto voluntario. Dios nos viste con su justicia imputada, claro. Nosotros nos vestimos con nuestra justicia práctica. Llevamos al ejercicio del día a día la justicia imputada. Si no se vive una vida santa, ¿qué podemos perder? ¿Qué pasa? Lo primero que perdemos es nuestro gozo. Y ojo, vamos a ver, la sabemos todos los que estamos aquí, la mayoría, que la salvación no se pierde, pero perdemos el gozo. Dios retiene en usted, en mí, su bendición. Primera de Juan 1:4 dice: estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. Vuestro gozo sea completo. ¿Qué quiere decir? Que sea cumplido su gozo, ¿sí? Si las obedecemos, nuestro gozo está completo. Nuestro gozo es cumplido. Se está llevando a cabo el propósito, lo que Dios tiene para nosotros al tiempo de la imputación de esa justicia, ¿sí? Si no hay obediencia, no hay gozo. Luego entonces, en su momento, la falta de obediencia, ¿qué genera? Falta de gozo, genera falta de gozo. El pastor John MacArthur dice: el único cristiano gozoso, o sea, no se está refiriendo a que sea uno nada más, el cristiano gozoso es el cristiano obediente. La oración que sea esa, que seamos cristianos obedientes en esta iglesia, ¿verdad? La falta de santidad personal ocasiona problemas emocionales, problemas relacionales, ¿sí? Y hay cristianos que así viven. Hay cristianos que así viven, y lo estamos viendo en la enseñanza de matrimonio también. Hay cristianos que viven con problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay santidad en uno o en las dos partes de ese matrimonio. Y le echamos la culpa entonces a las circunstancias, a personas. Buscamos de inmediato en quién derivar, pero no en nosotros, ¿sí? Pero ¿cuál es la noticia ante esto? Hermano, todo viene de nuestro pecado no confesado, que es ausencia de limpieza interior. Una vida no santa es ausencia de limpieza interior, lo que deriva que esas personas, que esas circunstancias nos quiten la felicidad. Y todo es porque estamos desprotegidos, sin la armadura de una vida santa. Sin la armadura de una vida santa. La causa de nuestra infelicidad es nuestro propio pecado. Viene de nosotros. Lo vemos en David. ¿Qué le pasó a David? David en su momento, en cuanto al adulterio que lo lleva al homicidio, ordenando la muerte de Urías, de la relación que tuvo con Betsabé, él ya no tuvo paz, nunca más después de esos actos. Y por eso es entonces que en su Salmo penitencial 51, versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que indicábamos, la vida privada de santidad, o sea, sin santidad, no quita la salvación. La vida privada de santidad quita el gozo de la salvación. La iglesia necesita suministrar a sus miembros armaduras piadosas de vidas santas. Como creyentes, como iglesia, necesitamos estar ante la presencia del Señor para que veamos las características de nuestro pecado en nuestras vidas con el objeto de quitarlo y estar bien con Él. Y esa debe ser la oración de nosotros como iglesia, en lo personal y como cuerpo santo en su momento. Necesitamos santidad en nuestras vidas, hermanos. La sociedad en la que nos desenvolvemos, en el contexto, se está realizando
bajo inmoralidades, materialismos, humanismos, donde nos victimizamos y hacemos a un lado la santidad personal y dejamos que sean esas circunstancias, ese contexto, el que maneja nuestro pensamiento, y con ello sabemos quién está caminando entonces en la batalla a la que referíamos al principio. Y aquí debemos detenernos y analizar todos y cada uno de nosotros. ¿Tienes problemas en tu familia? Hay problemas con la santidad. ¿Tu vida de oración es la correcta? Tienes que revisar. ¿Estás amando a tu esposa como la palabra dice? ¿Estás amando, ¿sí?, a tus hermanos como la palabra dice? Hay que revisar nuestra santidad. ¿Estás dándole al Señor lo que le corresponde después de lo que Él te da de más? Porque siempre nos da de más en un momento dado. Debemos de revisarnos. ¿Estás viviendo una vida justa, ¿sí?, en todas las categorías de tu vida? No se vale pensar nada más aquí sí, aquí no, mañana. No, es en todas, ¿sí?, en todas. Si no es así, si en una de ellas, si no es una encuesta, una brinca, con esa tienes, y te puedo garantizar que tienes problemas y vas a seguir teniendo problemas en el ejercicio de tu vida, porque no estás usando la coraza de justicia de la que se nos está presentando ahora. Perderás tu gozo. Otra consecuencia que perdemos, que se vuelve derivado de no tener una vida de santidad, somos infructuosos. ¿Infructuosos qué quiere decir? La desobediencia hace que el cristiano sea improductivo en las cosas del Señor, sin fruto espiritual por dentro. La falta de santidad también te va a llevar a la pérdida de recompensas, y la palabra habla de recompensas para el creyente, ¿sí? Ese creyente, nos dice la palabra, que no es más que heno y hojarasca en los ojos de Dios, y cuando sea el tiempo de enfrentarse al Señor cara a cara, el fuego es el que va a determinar, ¿sí?, qué está pasando con la vida de esta persona. Vayan a 1 Corintios 3, 12, 15. Tres, 12, 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. La falta de una vida de santidad genera deshonra a la gloria de Dios. El daño mayor que refleja el pecado de un cristiano es lo que deja de ver de sí ante el Señor. Lo repito, el daño mayor que refleja el pecado de un cristiano es lo que deja de ver de sí ante el Señor. En su momento, la falta de santidad frustra, deja sin efecto el propósito divino que tenemos todos los creyentes. Y dice la palabra, en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2:10, no vamos a ir ahí. Haciendo buenas obras es como principalmente los creyentes recomiendan el evangelio a los no cristianos. Por eso la mayor preocupación de Pablo es que el comportamiento de los cristianos refleje positivamente en el evangelio. Esa es la preocupación de Pablo, que tu comportamiento como cristiano refleje positivamente en el evangelio.
Motiva a los cristianos con la perspectiva positiva de que su servicio fiel muestre la belleza del Evangelio. Que a través del ejercicio de tu vida sea un punto de partida para que seas un imán para las otras personas, que Dios tiene un llamado también para ellos, para que se enamoren de esas bellezas del Evangelio, viendo lo que es el ejercicio de la vida en santidad de un creyente genuino. Pedro ruega, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales son todas las otras formas de pecado, ¿sí?, que son las artimañas del enemigo con la que nos ataca, la guerra que provoca y quiere que tengamos muerte porque busca nuestras almas. He aquí la razón de la armadura: que tenga la coraza de justicia. Nuestra armadura debe tener esta justicia a la que nos estamos refiriendo, que es la santidad genuina del cristiano genuino. Que siempre, ese cristiano que siempre esté llevando cautivo todo pensamiento suyo a la obediencia de Cristo. Si no lo llevas a Cristo, ¿quién se lo va a llevar? Ya sabemos quién, es el que está acechando. Y su meta está siempre puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pablo nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 12, 14. Con las armas de luz, Pablo nos está diciendo, debemos desarrollar virtudes espirituales como defensas espirituales. Esa es la defensa. La armadura genera esas defensas contra esos ataques de esa guerra espiritual en la que estamos involucrados, que no es nuestra, es de Dios. Él es el que batalla por nosotros, la victoria es de Él, y a nosotros nos está garantizado el éxito si estamos usando esa coraza que estamos revisando ahora, más todas las demás partes de las piezas de la armadura. Hoy nos estamos refiriendo a esta. Vestíos del Señor Jesucristo. Aquellos que están en Cristo deben vivir de manera consistente con su nueva identidad en unión con Cristo. Y aquí dije algo que a lo mejor puede pasar muy rápido y es necesario entonces regresarnos. Yo aquí lo tengo en negrita, subrayado, y aquí se queda grabado. Consistente. Están en Cristo y deben vivir de manera consistente con una nueva identidad, ¿sí?, en unión con Cristo. ¿Qué es consistente? En todo momento. No hay un solo segundo del día que tu vida espiritual, tu vida cristiana, no pueda reflejar la belleza del Evangelio. Jesús dice: el mundo no es el lugar al que pertenecemos. El mundo nos odia. No somos del mundo. No tenemos parte del mundo, en el mundo. Sin embargo, el creyente se incrusta en el mundo y pierde las perspectivas de lo que hemos estado hablando. No nos vemos a nosotros mismos viviendo en lugares celestiales. Lo que se ha dicho, y yo una vez lo escuché, ¿sí?, de un maestro: tienes que estar imaginando lo que estás leyendo, lo que se te está diciendo. No nos vemos viviendo en los lugares celestiales, peleando una batalla espiritual, buscando una vida justa, con toda nuestra energía, dependiendo de los recursos de Él. Y desde luego, del poder de Él. Esa energía no es poder. Esa energía es el sostenernos, el estar firme, el mantenernos, ¿eh? El fin absoluto de la torpeza para un cristiano, el fin absoluto, o sea, ¿dónde queda ese cristiano que se involucra en el mundo? ¿Sí? Es perder la batalla.
Se nos manda a soportar las aflicciones como buenos soldados. Se nos indica que no puedes estar en el ejército del Señor y ser un civil. No puede ser ambos, no hay dicotomía. Debemos ponernos el cinto de la verdad y estar comprometidos, se nos dijo la semana pasada y en forma muy clara y profunda. Debemos vivir una vida santa, se nos dice esta tarde, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Santo. Como ya dijimos, poner la mira en las cosas de arriba, ponernos la coraza. Primera de Corintios 15:34 nos dice: despierten a la justicia y dejen de pecar. En esta batalla, al final, cada uno de ustedes va a triunfar. Serán victoriosos. Debemos dejar de lado todas las impurezas de nuestra conducta anterior a la conversión y vivir una vida de verdadera justicia y santidad. La coraza de la justicia es una parte de la armadura de Dios, porque ya dijimos, su origen divino, Dios es el que la provee. Sin embargo, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, tomarla, ponérnosla y usarla confiadamente en contra de los poderes del mal. Más aún, debemos de estar seguros de tener todas las piezas del equipo provisto y no omitir ninguna de las otras piezas que se nos van a estar presentando las siguientes semanas. Nuestro enemigo está en todos lados y así deben estar nuestra armadura a la derecha y a la izquierda, que era con lo que decía que este mensaje terminaba. Hermanos, hoy en forma clara, el Señor está dejando en esa área que Satanás ataca el entendimiento claro de la que no es justicia, la autojusticia, que es pecado, ya vimos, de la justicia perfecta, que es la imputada, que es la que se nos da a nuestra cuenta al tiempo de nuestra salvación en Cristo, y cómo esa justicia es la base de la coraza que vimos el día de hoy, que es la vida santa a la que somos llamados. Revisemos, meditemos esta tarde, esta semana, durante el tiempo que estemos estudiando para ver la siguiente pieza de esta armadura, lo que Dios nos ha dicho hoy. Y aquellos que pudieran estar aquí y que aún no tienen esa relación con Jesucristo, y aquellos que nos están viendo por este medio que ha sido precioso durante este tiempo, que son esas transmisiones, yo los invito a que verdaderamente pongan su fe en el único que es vida, que es Jesucristo. Fue el único que pudo decir que era el camino, la verdad y la vida, para que puedan ser objeto de un genuino arrepentimiento que tiene que haber en sus vidas, para que sea el punto de partida para la transformación completa, y ese corazón de piedra les sea quitado y se les ponga un corazón de carne, y puedan venir a ser una nueva persona en la relación de lo que implica con Jesucristo y en Él, porque es por Él que estamos nosotros aquí. Hermanos, yo los invito a esto. Gracias damos, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has permitido que esta tarde tu palabra sea presentada. Gracias porque no necesitamos claridad nuestra. Tú eres el que nos presentas en tu palabra, Señor, lo que quieres dejar arraigado, Señor. Como tú eres el proveedor divino de esta armadura, Señor, genera en nosotros verdaderamente, Señor, esa necesidad, Señor, de revisar nuestra vida, Señor, para poder sacar todo aquello que esté estorbando, que seamos limpiados, Padre, y que verdaderamente podamos estar viviendo en esa santidad a la que tú nos llamas. Que nuestro día a día, que no es fácil, en tu poder y por la guía de tu Espíritu y saturados de tu palabra, podamos impactar al mundo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito tú eres, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.